En el corazón del suroeste Vermont, rodeado por un paisaje pintoresco y natural, se encuentra el Triángulo de Bennington. Este lugar toma su nombre por la forma triangular que define la región, ubicación que incluye a la montaña Glastonbury y el Long Trail. Aunque la belleza de la zona parece invitar a la serenidad, este lugar guarda inquietantes secretos que siguen sin respuesta. Un lugar que ha capturado la imaginación de investigadores y escritores por igual, y cuya historia está marcada por el miedo a lo inexplicable. El Triángulo de Bennington se caracteriza por ser el escenario de una serie de sucesos que han desconcertado a la humanidad durante décadas. Es una región que ha quedado marcada en la historia por las misteriosas desapariciones que ocurrieron entre 1945 y 1950, desapariciones que quedaron archivadas como casos no resueltos hasta nuestros días. Pero más allá de lo que la razón puede explicar, hay algo profundamente inquietante en estos casos que continúa desvelando los miedos más profundos de quienes se atreven a investigar. El primer caso registrado fue en diciembre de 1946. Paula Weldon, una joven estudiante de 18 años del Bennington College, que decidió caminar por el Long Trail. Paula fue vista por última vez cerca de la entrada al sendero, pero nunca regresó. La desaparición de Paula Weldon se convirtió en uno de los casos más notorios de la región. Se organizó una búsqueda masiva que incluyó a voluntarios locales, pero no se encontró rastro alguno de ella. El caso de Paula Weldon es significativo no solo porque fue el primero en una serie de desapariciones, sino también porque marcó el inicio de un misterio que se perpetúa hasta el día de hoy. La desaparición de Paula Weldon inspiró a la escritora Shirley Jackson para crear su novela Hang Saman, una obra que explora la desaparición de una joven en circunstancias misteriosas. En sus palabras, lo que no se ve, lo que se esconde, es mucho más aterrador que lo que se puede observar. Esta cita, aunque para su novela Hang Saman, define a la desaparición de Paula Weldon de la forma más inquietante, porque hasta hoy sigue siendo un tema de especulación y teorías. ¿Qué ocurrió realmente con ella? Nadie lo sabe, pero su historia sigue viva en las leyendas urbanas de Vermont, que se alimentan de las sombras y los secretos no resueltos de la región. A tan solo un año de la desaparición de Paula, otro caso alarmante conmocionó a la comunidad local: la desaparición de Midi Rivers, un cazador experimentado de 74 años. Rivers se encontraba guiando a un grupo de excursionistas por Bickford Hollow, un área que conocía bien. Se adelantó al grupo y nunca más se le vio. El grupo comenzó a buscarlo inmediatamente, pero no encontraron ni una huella de su paso. A pesar de las exhaustivas búsquedas, no se halló rastro de Rivers. Según los informes, Rivers conocía el área como la palma de su mano, por lo que su desaparición es aún más desconcertante. Era imposible que se hubiera perdido en ese terreno. Sin embargo, desapareció de una manera tan total que incluso el equipo de búsqueda más experimentado no pudo encontrar ni el más mínimo rastro de su existencia. El caso de Midi Rivers es uno de los más enigmáticos del Triángulo de Bennington. La desaparición de un hombre tan experimentado, con tanto conocimiento del terreno, sin dejar ninguna pista, hace que este caso se distinga entre las demás desapariciones ocurridas en la zona. Para muchos, el hecho de que no haya habido ni una huella en el terreno, ni ningún indicio de lo que pudo haber sucedido con Rivers, es un elemento que va más allá de la explicación racional. En 1949, la historia de James Tedford añadió otra capa de misterio
a la creciente lista de desapariciones en el Triángulo de Bennington. Tedford, un veterano de 68 años, viajaba en autobús desde St. Albans a Bennington cuando en medio del viaje desapareció de su asiento. Nadie lo vio levantarse ni salir del autobús, pero cuando el vehículo llegó a su destino, todas sus pertenencias, incluyendo su maletín y su abrigo, estaban intactas en su asiento. Sin embargo, James Tedford nunca llegó a Bennington. Nadie sabía qué había ocurrido con él, y su desaparición se unió a la creciente lista de personas que se desvanecían sin dejar rastro en la región de Bennington. Lo que hace que la desaparición de James Tedford sea aún más inquietante es el hecho de que se encontraba dentro de un autobús lleno de pasajeros, pero desapareció sin que nadie lo viera moverse ni levantar del asiento. El caso de Tedford no fue el primero ni el último en la serie de desapariciones inexplicables de Bennington, pero fue uno de los más desconcertantes. Las autoridades, al igual que en los casos anteriores, no pudieron encontrar ninguna explicación lógica. Al igual que con Paula Weldon y Midi Rivers, las desapariciones eran incomprensibles. A principios de 1950, un niño de 8 años, llamado Paul Jepson, también desapareció mientras esperaba a su madre en la granja de Somerset. Su desaparición fue igual de desconcertante, ya que no se encontraron huellas ni rastros en la zona donde desapareció. Paul había sido dejado en el camión de la granja mientras su madre realizaba labores habituales. Cuando ella regresó, Paul ya no estaba allí. No hubo señales de que él hubiera corrido ni de que alguien lo hubiera llevado. El terreno alrededor de la granja estaba limpio, sin ninguna pista que sugiriera qué le había sucedido. Al igual que en las desapariciones anteriores, la búsqueda no arrojó resultados. Una vez más, un ser humano había desaparecido sin dejar rastro alguno, y la región de Bennington se vio sacudida por otro caso inexplicable. El caso de Paul Jepson es uno de los más desgarradores, no solo porque involucra a un niño pequeño, sino también porque las circunstancias que rodean su desaparición son tan misteriosas como las de los adultos que desaparecieron en la misma área. La comunidad de Somerset, una pequeña localidad que nunca había sido testigo de sucesos tan extraños, comenzó a preguntarse si había algo más en esta zona que solo la naturaleza y el azar. Las desapariciones de Bennington no solo eran casos aislados, sino que parecían seguir un patrón sin respuestas claras, y el miedo comenzó a crecer entre los habitantes de la región. Ese mismo año, otro nombre se sumó a la lista de personas desaparecidas en el Triángulo de Bennington. Esta vez, la víctima fue Frida Langer, una mujer de 53 años. Esta desaparición no solo desconcertó a la comunidad, sino que, incluso después de ser encontrada, el misterio que rodeaba su caso nunca se resolvió por completo. Frida había decidido salir a caminar cerca del embalse de Somerset, una zona conocida por su belleza y serenidad. Acompañada de su primo, se adentraron en los senderos, y después de un rato, ella desapareció de forma tan abrupta como las demás víctimas del Triángulo. Como todos los otros, su desaparición parecía un golpe del destino, pero lo que sucedió después fue aún más desconcertante. A pesar de las exhaustivas búsquedas en la zona, no se encontró ninguna señal de Frida. Las autoridades, los rescatistas y los voluntarios rastrearon cada centímetro del terreno, pero no había rastro de su paso. Frida Langer desapareció, como si el mismo suelo se hubiera tragado su figura. No hubo rastro de lucha, no hubo gritos ni señales de que algo hubiera ocurrido. Como Paula Weldon,
como Midi Rivers, su desaparición fue un golpe inesperado que dejó a toda la comunidad sin respuesta. Las circunstancias de su muerte quedaron sin respuesta y el caso se cerró con la misma incertidumbre con la que había comenzado. Pero el giro en esta historia ocurrió meses después, cuando el cuerpo de Frida fue encontrado, no muy lejos del área donde desapareció. Sin embargo, la situación se tornó aún más extraña. El cuerpo fue hallado en un lugar que ya había sido registrado durante las búsquedas anteriores, lo que indicaba que de alguna manera el cadáver había sido colocado allí. El terreno ya había sido recorrido de manera minuciosa. Nadie sabía cómo o por qué su cuerpo apareció en esa zona. El misterio, más que un simple suceso, se convirtió en un enigma profundo. El escritor Joseph A. Citro acuñó el término Triángulo de Bennington en 1992 para describir a esta región como marcada por desapariciones misteriosas. Citro ha señalado que la zona comparte características con el Triángulo de Bridgewater en Massachusetts y ha documentado historias de luces misteriosas, sonidos inexplicables y olores no identificados en la región. Las desapariciones han inspirado a escritores como Shirley Jackson, quien basó su novela Hangsaman en la desaparición de Paula Weldon. Además, la leyenda del Bennington Monster, una criatura similar al Bigfoot, ha sido parte del folclore local. Las teorías sobre las desapariciones varían desde explicaciones naturales hasta lo paranormal. Algunos sugieren que las personas se desorientaron debido a fenómenos meteorológicos inusuales, mientras que otros creen en la existencia de un ser extraño que acecha la zona. A pesar de los esfuerzos por encontrar respuestas, el misterio persiste, dejando preguntas sin resolver. Algunos investigadores creen que la combinación de una topografía complicada y fenómenos naturales extraños ha creado las condiciones perfectas para estas desapariciones inexplicables. Sin embargo, los elementos paranormales y las leyendas urbanas continúan ganando fuerza en la región, alimentadas por las desapariciones. El Triángulo de Bennington sigue siendo un lugar envuelto en misterio. Las desapariciones de Paula Weldon, Midi Rivers, James Tedford, Paul Jepson y Frida Langer han dejado una marca indeleble en la historia de Vermont. Aunque las explicaciones varían, el hecho es que estas personas desaparecieron sin dejar rastro y el misterio persiste. Hoy, el Triángulo de Bennington sigue siendo un lugar enigmático, un testamento de lo que ocurre cuando los misterios de la naturaleza parecen desafiar a la lógica. Aunque muchos han intentado encontrar respuestas, el misterio permanece intacto. Las desapariciones del Triángulo de Bennington no solo son un hecho del pasado, sino que siguen siendo parte de un legado de misterio que perdurará en el tiempo. Si te apasionan las historias inexplicables y fenómenos extraños, por favor déjanos un like y asegúrate de suscribirte a Expediente Cross, donde cada relato es más que un misterio.